tema que hemos escogido es el cambio climático. Tema muy controvertido, muy politizado y muy importante. ¿Por qué importante? Porque consideramos que el cambio climático es el desafío ambiental más grande que enfrenta la humanidad en estos momentos. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no tiene fronteras, no tiene credos políticos ni religiosos. Nos afecta a todos, casi por igual. Quizás a las personas que tengan más recursos los afecten menos, pero las personas de menos recursos y las personas que viven en zonas probablemente vulnerables van a ser mucho más afectadas. El cambio climático tiene dos formas de producirse. Una de forma natural, porque en la historia de nuestro planeta, que data de más de 4.000 millones de años, ha habido múltiples cambios climáticos. Lo que pasa es que los cambios climáticos naturales se suceden en procesos largos, procesos de tiempo largos, en los cuales hay los cambios en la temperatura, en la presión, en las precipitaciones, en las corrientes marinas, ocurridos por diferentes posiciones del planeta, actividad del sol, etcétera, etcétera, que provocan, y la misma dinámica del planeta que provocan que estos cambios sean pausados y se produzcan en periodos de tiempo largo. Pero ahora estamos viviendo aparentemente un reforzamiento de este cambio climático. Reforzamiento que tiene mucho que ver con la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el cambio climático provoca lo que se llama un calentamiento global. O en gran medida provoca que las temperaturas suban en el planeta. Eso ha sido una tendencia que parte casi desde principios de la revolución industrial, por allá por 1750, 1760. Desde esa fecha hasta ahora, la temperatura promedio del planeta ha subido aproximadamente entre 1,1 y 1,2 grados. Parece algo nimio. Bueno, ¿qué cosa es 1,1, 1,2 grados? Pero cuando uno se mueve en el planeta y ve el efecto global de ese 1,1, 1,2 grados, ve como en Groenlandia se derriten los glaciales, ve como en la Antártida se forman icebergs a una velocidad, o grandes témpanos de hielo a una velocidad que no se formaba anteriormente, ve el incremento de tormentas tropicales de categoría entre 4 y 5, una gran fuerza, y el incremento en la producción de estas mismas, ve a su vez que es lo contrario a esto, la difusión del polvo del Sahara en América, producto precisamente de las condiciones climáticas cambiantes en el norte de África. Cuando todo eso se suma, esto produce trastornos, produce elevación de las corrientes de las aguas marinas y trae toda una serie de cambios que afectan a la producción, a las viviendas, a la ganadería, a todas las actividades humanas que tienen que ver con nuestro desarrollo. Ahora, pero ¿cuáles son los factores, digamos, humanos que potencian este cambio climático y vamos a decir que este calentamiento global? Son varios factores. El calentamiento global fundamentalmente se da por una cosa que se llama efecto de invernadero. El efecto de invernadero lo produce en este momento fundamentalmente el dióxido de carbono, el CO2. El dióxido de carbono es un gas que se produce por las emisiones de combustibles fósiles, es decir, la producción de energía en la ganadería y en ciertos cultivos extensivos como el arroz, el cultivo del arroz, pero fundamentalmente en la emisión de los carros, de los aviones, de los automóviles,
de los camiones y la producción de energía por combustible fósil. Todo esto en ciertos países, fundamentalmente en los grandes países industriales, ha hecho que la emisión del CO2 se haya aumentado exponencialmente y el efecto de invernadero sea mayor. Ahora hay un peligro adicional que parece que lo tenemos de hace unos 10 años acá, que es que se ha empezado a medir, que es la emisión de metano. El metano es un gas CH4 que tiene un efecto de invernadero mayor aún que el CO2. Imagínense ustedes, el metano se encuentra en este momento almacenado en dos lugares del planeta. En la tundra siberiana, en lo que es el permafrost de la tundra siberiana, en una forma que se llaman clatratos, que es el metano, digamos, hablando en términos vulgares, es como el metano congelado. Y en la tundra, por supuesto, canadiense. Son las dos tundras al norte de nuestro planeta de mayor extensión. Y en los fondos abisales oceánicos. Ahí es donde se encuentran los cataratas. Los fondos abisales oceánicos son muy fríos, son muy oscuros, pero son susceptibles también de cambio. ¿Por qué razón? Porque la fuente de mayor absorción del dióxido de carbono en el planeta es el océano y las grandes selvas, la brasileña, la del Congo africano y las del sudeste asiático, en Indonesia y Filipinas. Y en el lejano oriente, Vietnam, Camboya, Laos, esos son las grandes fuentes de absorción de CO2 y producción de oxígeno. Como ustedes saben, tanto la selva brasileña como la selva congoleña, digamos así, la del centro de África, como las del lejano oriente, están siendo taladas a un ritmo excesivo, en unos casos para la siembra y el desarrollo de la ganadería, en otros para la producción de aceite de palma, en el caso del sudeste asiático, y en otros para el desarrollo y también el establecimiento de ganadería en el caso de las africanas. Y el océano, entonces, es el que ha tomado el papel fundamental de absorbente del dióxido de carbono. ¿Y qué sucede? Que cuando el océano absorbe mucho dióxido de carbono, se acidifica las aguas oceánicas. La acidificación de las aguas oceánicas trae la muerte por blanqueamiento de los corales. Y toda la ecología del océano cambia. Y toda la producción piscícola del océano cambia. Y todas las interrelaciones ecológicas cambian. Entonces es un fenómeno de reforzamiento. Es un fenómeno de reforzamiento que trae tras de sí un aumento en sí de las temperaturas. Bien, ahora, ¿cómo podemos, vamos a decir, que interpretar el cambio climático en países como el nuestro, como Cuba? Cuba no es una isla, sino un archipiélago. Un archipiélago es un conjunto de islas, islotes y cayos que llegan a la cifra de 4.000. El archipiélago cubano es el mayor archipiélago en superficie de todo el neotrópico. Es decir, el neotrópico va desde el centro de México hasta la Patagonia, hasta el Cabo de Hornos. Ese es el neotrópico. Es una región geográfica del planeta. Pues nuestro archipiélago es el mayor del neotrópico. No hay un archipiélago mayor que el nuestro. Y en las Antillas, que es otro archipiélago mayor, que Cuba forma parte de él, es el mayor conjunto de islas de las Antillas. Por supuesto que las islas, en el caso de cambio climático, van a ser afectadas, fundamentalmente en las zonas costeras, por la elevación del nivel del mar. Al seguir aumentando las temperaturas, si no se llega a un acuerdo internacional y se reduce la emisión de CO2, y tendríamos problemas en algunos lugares de costeros bajos, fundamentalmente en nuestra costa sur, que es la zona más baja del país.
Pero el calentamiento, es decir, el cambio climático y el calentamiento global provocado por el cambio climático, no es solo la elevación del nivel del mar, sino que nuestro archipiélago, ustedes saben, que está en la ruta de los huracanes y de las tormentas tropicales. En los últimos años hemos tenido una incidencia bastante alta de tormentas tropicales que han cruzado nuestro territorio. Es muy difícil afirmar, así dicen los meteorólogos, que son los que saben del clima, de que esto ya está trayendo un aumento en la potencia y en la secuencia de las tormentas tropicales. No se sabe porque realmente las estadísticas en meteorología, las estadísticas, vamos a decir que científicas en meteorología, datan de mediados del siglo XIX. Anteriormente todo era muy anecdótico, lo que relataban los españoles cuando viajaban, los colonizadores, los viajeros, es decir, no había un registro científico de los aspectos meteorológicos. Los aspectos meteorológicos y climáticos empiezan a tener atención científica a partir de mediados del siglo XIX. Entonces, estadísticamente no tenemos, es decir, no hay una manera de poder decir, bueno, hay esta tendencia o la otra. Pero todo parece indicar, por las más recientes tormentas que se han formado, por la incidencia del polvo del Sahara recientemente, que ahora se está midiendo y se está considerando, antes no se consideraba como tal, no se veía, sin embargo tiene una influencia en el clima y en el tiempo real tremendo, porque corta el flujo de energía entre el océano y la atmósfera y produce cambios, más otra serie de cosas. Para el polvo del Sahara habría que dedicar un programa completo, porque es bien completo. Entonces, ¿cuáles serían realmente en Cuba los problemas que tendríamos? Una, problemas en los pueblos costeros, en los cultivos que estén en las zonas bajas, que pudieran tener intrusión de agua salina, los acuíferos que están al sur, que pudieran contaminarse también de agua marina, y habría que moverse, habría que mover la gente de esos lugares. Pensamos que puede haber otro tipo de problema en las zonas montañosas, por los cambios de temperatura. Ya la estrategia en los cultivos no sería la misma, porque al cambiar el ciclo climático, los ciclos de los cultivos tienen que ser diferentes. Afectaría la diversidad biológica, porque las rutas migratorias de las aves no van a ser igual. Ya las rutas migratorias están cambiando. Nosotros venimos observando la migración desde hace 40 años y hemos visto una serie de especies que no venían, que ahora vienen, y otras que venían en un momento y ya no vienen, independientemente de la acción humana en la cacería ilegal y demás. Pero es que hay un cambio en los movimientos de la diversidad, en este caso, de la biota animal. Y eso también trae como consecuencia que hay una serie de animales que pueden ser vectores de enfermedades, como los mosquitos, que cuando las temperaturas suben, su rango de distribución se amplía. Y entonces hay una serie de enfermedades que son vectores, que los mosquitos son vectores de las mismas, como el paludismo, la malaria, el dengue, el chikungunya y toda una serie de enfermedades que últimamente han tenido una explosión, que pueden dispersarse a otros lugares con más frecuencia. Aquí se ha establecido en Cuba la tarea Vida, que es una tarea que pretende combatir, mitigar y enfrentar el problema del cambio climático y del posible calentamiento global que nos va a afectar a nosotros, incuestionablemente, de una forma o de otra. Tomando una serie de medidas fundamentalmente en estas primeras etapas en las zonas costeras, donde están los manglares. Los manglares son la defensa nuestra ante los embates del océano. Y son ecosistemas de una riqueza y de un intercambio con la plataforma que permiten precisamente que la plataforma tenga la riqueza de especies que tiene. Porque los nutrientes que filtran los manglares desde tierra hacia la plataforma permiten que la vida marina se desarrolle. Además de que en los manglares por sí viven muchas especies que son especialistas en vivir en este tipo de sistemas.
Los manglares son nuestra salvaguardia costera y por eso hay que protegerlos y hay que incrementarlos y hay que repoblar con manglares y hay que evitar que los manglares mueran. Moviéndonos a nuestro contexto aribonavense, que no tiene manglares. Nosotros estamos en el centro de esta provincia, o en el centro de esta parte de esta provincia. Estamos a 22 kilómetros de la costa norte y aproximadamente 22 kilómetros de la costa sur. Es decir, estamos en el medio de la provincia. Pero tenemos un accidente geográfico muy notable, que es el río Ariguanabo, y teníamos una laguna, la laguna Ariguanabo, que en su momento fue la laguna de mayor superficie del país, en su momento. Hoy en día desaparecida desde hace más de 30 años, ya casi 30 años la laguna prácticamente fluctuaba mucho y desapareció. Hoy en día tiene que ser una temporal o un ciclo muy grande para que el manto llegue a la superficie y haya charcos o haya parte de la laguna. La laguna no existe, pero el río existe. El río está alimentado por 21 manantiales. El río tiene 11 kilómetros de curso, de presa a presa. Una presa que hicieron en la boca, mal hecha, en la boca de entre la laguna y el río, en los años 60, 1968, y una presa que se hizo a principios de la República, aquí, que existe todavía, que hasta generó electricidad en un momento determinado para la pequeña villa, y que ahí está todavía, y que fue modificada en los años 70, entre finales del 60 y principios de los 70, se modificó esa presa y se hizo una especie se profundizó y se le puso concreto y se hizo lo que es un gran depósito de agua, que creo que fue una obra importante y que permitió que nuestro río tuviese agua. Si no, el río se iba completo hacia la costa. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos climáticos de cambio climático o de aumento de la temperatura que pudiesen haber aquí en Ariguanabo? Bueno, todos están asociados precisamente con el río y su bosque. Un cambio de temperatura, una subida de la temperatura, por supuesto que alteraría el bosque de galería, que es el bosque de galería mayor de la provincia de Artemisa. Y es el bosque de galería mejor conservado de la provincia de Artemisa, de aquí de San Antonio. Pero es que este río se encuentra sobre un sistema kárstico único en el país. Un sistema kárstico que proviene de un canal marino que existió aquí hace 4, 5, 3 millones de años. No estamos seguros cuándo se elevó ese canal marino y formó ese gran bolsón kárstico que es la cuenca del Ariguanabo. Esta cuenca es única, es una cuenca cerrada, que tiene un trasvase convento, intercambia agua con Vento superficialmente e intercambia agua con la cuenca sur, pero es una cuenca cerrada y por ello hay que cuidarla y por ello hay que explotarla sosteniblemente, y hay que ser muy inteligente con el manejo de la cuenca del Ariguanabo y de ese bosque que está ahí, que es la protección de esa cuenca. No se puede ver la cuenca del Ariguanabo como agua nada más, no se puede ver hidráulicamente nada más. Hay que verla ecológicamente, hay que verla climáticamente, hay que verla geológicamente y hay que verla edáficamente, porque es un sistema que tiene más de 1 millón de años de existencia. Y ese sistema, en un cambio de clima, puede verse alterado. Y ese sistema que está ahí es quien regula el clima de esta villa. Y lo ha regulado por miles de años.